Bueno, nada más para concluir este tema de Sonora y de lo que, pues parece ser, como decía Son varios nuestro problemas, Ciro, compañero, que es una operación de Estado. Hay una operación de Estado, ¿para qué? Para que no se toque a los funcionarios y especialmente para que no se les toque en el tema de la corrupción. Pues sí. Y si tú haces un trabajo, por lo que estamos viendo, si haces un trabajo sobre corrupción de una funcionaria, su respuesta es, me estás atacando porque soy mujer, algo que hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces con el argumento de ser mujer cualquier cosa se convierte en un ataque misógino, sexista, de violencia de género? La diferencia es que en Sonora lo están llevando al terreno penal. Pues está a nada, Ciro. A horas de que para 3 de ellos, bueno, Sergio no, porque él es un encuestador, es un investigador, pero sí para 2 periodistas, pues a nada de que se les pueda plantear una circunstancia de cárcel por tener diferentes manifestaciones. Si tú quieres duras algunas, porque puede ser que algunos de los periodistas lo sean, y por una exposición de ideas de lo que tú piensas que debe ser el aborto, legal o ilegal, que es el caso de Sergio Zaragoza, Piensas lo ¿no? que sea. Tan. Y vámonos. Podemos entender el derecho de cualquier persona, no por razones de género, sino por derecho a su defensa, de su respuesta de su defensa civil. Calumnia, daño moral, puede ser muy controvertible, pero se entiende. Bueno, se sintió afectada, considera que la información fue calumniosa, fue falsa y quiere una reparación de un daño. Pero llevar esto al terreno penal, querer ver periodistas en la cárcel, en un país donde 9 de cada 10 criminales o secuestradores o extorsionadores están libres, querer meter a periodistas a la cárcel por expresar o por presentar un reportaje, híjoles. Suena extremo, suena demasiado, Ciro. Así es, o sea, suena demasiado. Pero tenemos ese caso, son 3 juntos. Me escribe, a ver si podemos hablar con él. Me dicen que sí vamos a hablar con él. Me escribe un querido amigo, compañero periodista, cuando tuve el honor y la suerte de escribir una columna en El Universal. Él era mi editor de la sección Opinión, Esteban Román. Ahora es el director de Data Noticias. Me escribe vía WhatsApp. Ese tema de violencia política de género es una amenaza a la libertad de expresión. Mi medio está sentenciado a una multa de 20,000 pesos solo porque pusimos un fragmento de una conferencia de Laida Sansores, según entiendo, en YouTube. Cuéntanos más sobre esto, Esteban Román, director de Data Noticias. Buen día, Esteban, gusto en saludarte. Hola, Ciro. Hola, Manuel, un gusto. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Recibimos apenas el 30 de mayo pasado una notificación de sentencia en donde se nos condena, entre otras muchas cosas, una disculpa pública en todas nuestras redes, una sentencia de 20,000 pesos, la obligación de que estemos en un registro nacional, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como Registro Nacional de Violentadores Políticos de Género, y todo porque pusimos un fragmento de esa conferencia de prensa en YouTube, un fragmento de esa conferencia de prensa. La conferencia de prensa. Sansores, sí, en el que Laida Sansores acusó a Alito de exigir imágenes íntimas a diputadas del PRI. Nosotros pusimos un fragmento en donde no se identifica a las víctimas, en este caso a las quejosas, que son las diputadas federales del PRI, en donde incluso en el título que nosotros pusimos al fragmento dijimos: Laida acusa a Alito, es decir, no estamos asumiendo que esa acusación se concretó siquiera, es decir, las estamos incluso poniendo como víctimas a las quejosas. Sin embargo, por el solo hecho de haber difundido algo que puede ser, digamos, más bien estoy convencido que sí fue un acto de discriminación o violento de una gobernadora hacia estas diputadas, ya solo por eso nosotros recibimos esta
esta clasificación. Y creo que es algo que puede afectar la libertad de expresión, pues no específicamente contra nosotros, sino me pregunto, un freelancer, un periodista que pone esto en Twitter, ¿tendrá la capacidad para contratar a un abogado y responder a esta notificación? A nosotros nos llegó y nos obligó, sin estar preparados a informarnos del tema. Pero ¿cuál fue la pena, Esteban? ¿Cuál era la sanción? ¿O cuál es la sanción? En nuestro caso específicamente es 20,000 pesos, un poco más de 19,000 pesos por haber hecho esta difusión en YouTube de un fragmento de una conferencia de prensa pública en el famoso martes del Jaguar. ¿Te refieres a esa frase donde Laida Sansores dice aguas diputadas porque hay fotos, Alito tiene fotos de ustedes, algunas hasta desnudas? ¿Te refieres a esa? Sí, es ese fragmento de esa conferencia de prensa. Y por eso los condenaron, les ordenaron pagar 19,000 y tantos pesos. Así es, sí. Que puede no ser un problema para un medio, digamos, mediano o grande, sí lo es para uno pequeño, pero mi punto es la misma vara con la que se mide absolutamente a cualquiera, incluso un ciudadano que haya puesto un tweet sobre el tema y que se le ocurra a una acusadora, a una parte acusadora, ponerlo en esta acusación ante el Tribunal Electoral. E incluso a esa persona le puede llegar una multa de estas dimensiones, se le puede citar, y peor aún, hay un acto intimidatorio, incluso desde el momento en el que te notifican que estás acusado, porque lo que te piden es de entrada, solamente por el hecho de acusarte, el INE te exige, más bien el Tribunal Electoral, a través de la unidad técnica del INE especializada en este tema, te exige que le des copia de tus estados financieros y copia de tu situación fiscal, como para ver de cuánto va a ser la multa, incluso todavía sin que tu caso sea puesto a consideración del juez o del tribunal, en este caso. Es un acto totalmente intimidatorio contra los medios, por el hecho de que ni siquiera estás siendo juzgado y ya te están preguntando cuánto ganas para ver de cuánto va a ser la multa. Sí, ¿así fue con ustedes? Sí, así fue con nosotros. Fuimos obligados a entregar nuestros estados financieros. ¿Qué autoridades? Es el Tribunal Electoral, la sala especializada del Tribunal Federal, el Tribunal Electoral Federal, y quien está obligado a instrumentarlo es la unidad técnica del INE, especializada en este tema de violencia política de género. Es el mismo documento, Esteban, que señaló a la propia gobernadora como violentadora política de género, que se supone que puede escabullirse, etcétera. Y lo que resulta interesante específicamente, porque revisamos todo el documento, es que en el caso de ustedes específicamente, por alguna razón que no se explica en el documento completo, en la resolución, consideran que ustedes lo que hicieron no tenía fines informativos, simplemente era de exponer la crudeza de las palabras, pero no lo explica, ¿no? Lo que sí de otros medios, a ustedes porque no. Nos mencionaban a mí. Sí, correcto, o sea, a varios medios. Me mencionan a mí por trabajo de un medio de comunicación. Sí. Yo lo presenté, yo dirijo ese programa, yo conduzco ese programa, pero es el trabajo editorial. Es correcto. Es correcto. Medio, pero van contra uno. En mi caso consideraron, quién sabe qué consideraron, pero lo increíble en este caso es que una gobernadora, una servidora pública muy cercana, por cierto, a los afectos del presidente López Obrador, no sé si algo más de los afectos, los apoyos políticos, en fin, del presidente López Obrador, ella sea la que ejerce la violencia de política de género, ella fue la que dijo, a ver, chicas, ustedes que se le arrimaban a Alito, aguas, porque yo ya sé que hay cosas bien feas, bien feas, es más, yo ya las vi y hasta salen desnudas ustedes, intimidando, eso es intimidación, y claro. Luego agresión, son ellos, violencia. ¿Es ella, es su gobierno el que denuncia violencia política de género?
¿Por qué otros medios? No, la denuncia la hacen difundieron? las diputadas federales. ¿O la hacen las diputadas federales? El estudio y el raciocinio ya lo hacen los magistrados especializados. Qué cosa. Bueno, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con Pues va a haber Data que pagar, Noticias? Esteban. Sí, pues ni modo, hay que pagar. Afortunadamente nosotros pues teníamos... O sea, que hay que pagar el capacidad de golpe, hacerlo. hay que pagar el golpe ya, te llevas tu coche y se acabó. El punto es pequeños medios, no es pequeños periodistas, incluso ciudadanos pueden ser sentenciados de esta misma manera. De hecho, lo son. Creo que hubo tres, ¿no? Creo que hubo tres. Sí. Y pues solamente por el hecho de que... Lo peor de todo es que nos ponen en la misma caja que estos youtuberos que de plano sí hicieron mofa del caso. O sea, que pusieron memes, hicieron la equiparación entre las diputadas y trabajadoras sexuales. Es decir, de verdad hicieron mofa de esto y nos ponen en la misma categoría solo por el hecho de haber dicho Laida Sansores acusa a Alito de tal cosa y la conferencia de prensa de ley. Pudieron haber impugnado esta decisión. Sí, porque va rumbo a la sala impugnar cuesta general, dinero, claro. cuesta tiempo, concentración, ahora, recursos de todo tipo. Así es, exacto. Ahora, me implica hacer cosas que puedo hacer, pero yo me pregunto, un medio pequeño, un corresponsal en un estado, ¿puede ir a contratar un abogado para pedirle que le haga una respuesta en tribunal? ¿Puede pagar 10,000, 15,000, 20,000 pesos solamente por reproducir una conferencia de prensa? Es donde es absurdo. Y encima de todo, si ustedes leen la notificación, las acusadoras no tienen la necesidad de probar nada. La ley está diseñada de tal forma que quien acusa no tiene que aportar absolutamente nada. Esa es la obligación de la autoridad. Es correcto. Ver, ahora sí que es como conducir la investigación. Sí. Pues suerte. Es obligación del INE de probar esto. Y es una acusación muy fácil de hacer, intimidatoria de la libertad de expresión. Suerte, Esteban. Estamos atentos. Esteban Román, un abrazo, director de Data Noticias.